¿Qué tal, traders? Vamos directo al análisis premercado para el micro y mini Nasdaq 100, el MNQ. Hoy es miércoles 11 de marzo de 2026, un día que se perfila clave. Como siempre, este análisis combina tanto la parte técnica como la fundamental, todo desarrollado bajo el método POC Trader X por el economista y trader Majid Carvajal. Vamos a sumergirnos en esta perspectiva profesional. Y bueno, antes que nada, lo que corresponde, nuestro descargo de responsabilidad. Es muy importante tener claro que este contenido es puramente para fines educativos. Esto no es, bajo ninguna circunstancia, una recomendación de inversión. Operar en los mercados, como bien sabemos, siempre implica un riesgo importante. Al final del día, cada quien es responsable de hacer su propio análisis y tomar sus propias decisiones. Y esto nos lleva a la pregunta del millón, ¿no? ¿Cómo vamos a operar en el que parece ser el día más crítico de la semana? Hoy la volatilidad no es una posibilidad, está prácticamente garantizada. Por eso tener un plan de acción, uno claro y bien definido, es absolutamente crucial. Muy bien, ahora sí, entremos en materia. El contexto de hoy está dominado por dos fuerzas gigantescas que tenemos que entender a la perfección: la inflación y la geopolítica. Piénsenlo como una balanza. Por un lado, tenemos la publicación del dato que todo el mercado está esperando con ansias, el índice de precios al consumidor. Y por el otro, una situación geopolítica que está moviendo el precio del petróleo y que curiosamente está sirviendo de contrapeso para el mercado. Ahora, vamos a desmenuzar el dato. Se publica a las 8:30 de la mañana. El consenso, la previsión, es de un 2.4% interanual. Si el dato sale en línea con esto o incluso un poco por debajo, el mercado lo va a tomar como una validación de que la desinflación sigue su curso y probablemente veamos un impulso. Pero, ojo, mucho cuidado si el dato sale por encima del 2.5%. Eso podría reactivar todos los miedos a la inflación y créanme, podría desatar una toma de beneficios bastante fuerte. Y aquí entra el otro lado de la balanza, el contrapeso. Se está hablando de una posible liberación de hasta 400 millones de barriles de las reservas estratégicas por parte de la Agencia Internacional de Energía. Esta simple noticia ya ha calmado bastante los mercados del petróleo. ¿Y esto qué significa para nosotros? Menos presión en los costos para las empresas de tecnología, lo cual es un factor de soporte, un pequeño colchón alcista que los grandes fondos sin duda están viendo. Bien, suficiente del contexto. Vámonos a los gráficos para ver cómo se traduce todo esto en niveles de precio. Lo más importante ahora es identificar con precisión quirúrgica dónde está el control del precio. A ver, si le echamos un ojo al gráfico de 5 minutos, vemos que la sesión de Tokio estuvo bastante lateral, acumulando en un rango muy estrecho. Después llega Londres y empieza a meter presión alcista, poco a poco, barriendo la liquidez que había quedado por encima del día de ayer. Ahora mismo, el precio está ahí, consolidando justo debajo de esa barrera psicológica de los 25,000 puntos. Y esta tabla de verdad nos resume los niveles clave de una forma brillante. Vamos a verla con calma. Tenemos el W1, nuestro punto de control semanal en 24,678. Esa es nuestra base, nuestro soporte estructural. Luego el D1, el punto de control diario en 24,995. Este nivel casi siempre actúa como un imán para el precio. Y finalmente, la zona de control del día, en H1 y M15, que está entre 24,910 y 24,940. La conclusión aquí es muy clara. Mientras el precio respete y se mantenga por encima de esta última zona, el control a corto plazo lo tienen los compradores. Perfecto, ya tenemos el contexto fundamental, ya tenemos los niveles técnicos bien definidos. Con estas dos piezas, ahora sí, podemos construir nuestro plan de batalla, nuestras hipótesis para la sesión de Nueva York. La preparación lo es todo. Ok, hipótesis A, nuestro escenario alcista, el plan de compra. ¿Qué tiene que pasar para que esto se active? Primero, la narrativa. El dato de IPC tiene que salir igual o menor a 2.4%. Segundo, la activación técnica. Buscaríamos un retesteo con confirmación en nuestra zona de control, en los 24,940. Si eso se da, los objetivos a buscar serían primero los 25,150. Y si el movimiento tiene fuerza, podríamos ver una extensión hasta la zona de los 25,420. Ahora, el otro lado de la moneda, la hipótesis B, el plan bajista. La narrativa aquí es un dato de IPC caliente por encima del 2.5%. ¿Cuál sería la activación técnica? Un falso rompimiento de los 25,000, una de esas trampas clásicas, seguido de una pérdida con fuerza y volumen de nuestra zona clave de los 24,910. Si eso ocurre, los objetivos a la baja serían el soporte que dejó Londres en 24,870 y más abajo nuestro gran control semanal en 24,678. Y aquí quiero hacer una pausa importante.
No importa cuál de los dos planes se active, si el A o el B, hay algo que no es negociable y es una gestión de riesgo disciplinada. El stop loss tiene que estar definido antes de entrar a la operación. Este es el pilar de la operativa profesional. Y esto nos lleva directamente a la última parte, la gestión de la operativa y el cierre. Y aquí se los aseguro, la virtud más importante para un trader el día de hoy va a ser la paciencia. Y para cerrar, por favor pongan muchísima atención a esta nota de la inteligencia artificial de PokeTraderX. Dice, el 80% del movimiento de hoy se definirá en los primeros 15 minutos tras el dato. ¿Qué quiere decir esto? Que la volatilidad va a ser violenta, va a haber mucho ruido. El consejo estratégico es claro. Si no se tiene una posición ya montada, lo más prudente es esperar a la apertura de Nueva York a las 9:30. Esperar a que el polvo se asiente y operar en la dirección que confirme el volumen institucional. No hay ninguna necesidad de perseguir el primer impulso. Si este tipo de análisis estructurado y profesional aporta valor a su operativa, nos pueden encontrar en YouTube como @PositraderX Wall Street Mastery para más contenido de este nivel. Que tengan una excelente sesión. Nos vemos en el mercado.